Bueno, Daniel Bernabeu, presidente de Amitx, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Todo es Mentira. Bueno, el Zendal, ¿se le ha llamado hospital cuando en realidad no cumplía los estándares para llamarse así? Bueno, es algo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, que efectivamente eso no se puede considerar un hospital. Digamos que desde el punto de vista arquitectónico más bien parece una nave o un hangar o en fin, lo que podría ser igual a un IFEMA, es decir, prácticamente es una copia de lo que fue el IFEMA y no tiene una estructura que podríamos decir habitual para un hospital. Se le dio un uso muy específico para un momento muy específico, pero fuera de eso creemos que, y siempre lo hemos pensado, que no reúne las mínimas condiciones de intimidad, de habitabilidad, de espacio, de confort para albergar pacientes en las condiciones que requiere un centro hospitalario. ¿Y por qué se quiere cambiar ahora la normativa de hospitales, según ese borrador que hemos conocido? Bueno, yo desconozco el borrador, pero en cualquier caso me parece muy grave, me parece muy serio lo que se quiere hacer, porque es una realidad que se ha inventado, un edificio, una construcción que no se ajusta a ningún parámetro razonable, pues es validarlo mediante un cambio legislativo. Es como si quisiéramos mañana decir que la Tierra es plana y entonces pues nada, cambiáramos las normas de la física, inventáramos nuevas formulaciones para justificarlo. También es grave el que se pretenda permitir habitaciones sin luz natural en los hospitales. Como ya habían dicho en el reportaje, sí, la luz natural tiene muchísimas ventajas, no solo en un hospital, sino también hay muchísimos estudios para el ambiente laboral, el rendimiento que se produce efectivamente también en la vida. Somos seres diurnos. Entonces, abrir esa posibilidad significa que se pueden hacer hospitales a partir de ahora en donde no necesariamente haya habitaciones con luz. Podemos llegar incluso al caso de que haya habitaciones de primera y de segunda, habitaciones con luz o sin luz, como a veces pasa en los barcos o en los cruceros, ¿no? Camarotes con vistas al exterior y camarotes de dentro. Es decir, es muy serio. Y el segundo punto, si esto es verdad, el reducir la ratio de enfermería, de ratio de profesionales para atender a los enfermos, eso lo único que supone es degradar y de alguna manera empobrecer la atención que pueden recibir los pacientes y sobrecargar a los profesionales que están ocupándose de ellos. En fin, es un despropósito, si es verdad, lo que se ha publicado, ¿no? Desde nuestra asociación Amitx nos parece un absoluto despropósito. Claro, y el cambio de la normativa, según este borrador, solo sería para el Zendal, ¿o hay algún otro motivo? ¿Vosotros habéis pensado por qué puede ser? Desconocemos, es decir, parece evidente que el tema de la luz natural está directamente relacionado con el Zendal. Nos tememos que también por la estructura arquitectónica y de distribución de camas y de controles, pues también haya que cambiar los ratios de enfermería, y es posible que también haya que cambiar los ratios de baños y de lavabos que se necesitan, porque también la normativa ahí es un poco más estricta, o sea que en ese aspecto parece probable que sea, pero es que más grave que ya sea adaptar el Zendal es lo que esta nueva norma va a permitir en cuanto a la posible construcción de clínicas. Tengan en cuenta que esta es una norma que vale tanto para un hospital como para una clínica pequeña que tenga camas, tanto público como privado. Es decir, nos parece muy temerario y peligroso por lo que puede suponer para la calidad asistencial en la Comunidad de Madrid. Claro, Pilar García de la Granja, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver, a mí me parece que el Zendal se hizo en un momento muy específico, cuando en este país estaban muriendo 1000 personas al día. Había una pandemia que nadie sabíamos que era esta pandemia y consiguió salvar miles de vidas. A partir de ahí, si con una inversión que se ha hecho para salvar miles de vidas durante una pandemia que todos desconocíamos, esa infraestructura hay que darle otro servicio, a mí me parece razonable. Yo lo único que quiero es que lo expliquen y que expliquen por qué. Si es que realmente esto que publica el país es así y se lo están planteando de esa manera. Pero vamos, poner en duda
a estas alturas que el Hospital Zendal fue una magnífica idea en la Comunidad de Madrid, como otros hospitales que se abrieron en otras comunidades, y quiero recordar ahora mismo Andalucía y Valencia, por ejemplo, ¿verdad? O incluso Galicia, y que salvaron miles de vidas después de la que hemos pasado con el tema de la pandemia, las mascarillas, las no mascarillas, el virus, el no virus y los 2 o 3 casos, a mí es lo que no me parece presentable. No se desvistieron muchos hospitales de mano de obra profesionales porque había una emergencia. Había 1000 muertos al día, desde luego, estaban colapsados los hospitales y se hizo un hospital de emergencia de pandemias como en todo el mundo. Y todos los madrileños lo saben. A ver, sí, Daniel Bernabéu, sí. Si me permiten entrar en el debate, yo quiero advertirles que lo peor de la pandemia lo pasamos en los hospitales madrileños y un poco ya después nos ayudó IFEMA. IFEMA realmente fue el que salvó vidas, no ha sido el Zendal, no nos engañemos. IFEMA fue quien salvó vidas, quien permitió descolapsar lo que estaba pasando en los hospitales, y me parece que estamos frivolizando con lo que pasó en el momento más duro de la pandemia. No, yo no frivolizo. Daniel. A mí me parece muy serio construir un hospital de pandemias. Perdón un momento. A ver qué se explique, Daniel. El Zendal aparece mucho más tarde. El Zendal en su momento peor no llega a llenarse ni mucho menos. La tipología de pacientes que admitió en muchos momentos, y desde luego era lo que a nosotros nos permitían mandar desde las urgencias de un hospital como de La Paz o del 12 de octubre, no diferían mucho de pacientes que podrían haber estado en un hotel. Es decir, es una estructura que desde su inicio ha tenido muchísimas limitaciones en cuanto a la recepción y cuidado de los pacientes que iban ahí. No podíamos llevar pacientes ancianos, que eran normalmente los que padecían en mayor gravedad, no podían tener complicaciones. O sea, cuidado con el mito que parece que queremos crear con el Zendal. A mí me parece, yo no voy a entrar a juzgar si esa era la mejor opción en ese momento, pero es una infraestructura con muchísimas limitaciones, y lo que no parece razonable es cambiar toda la normativa que hay sobre estructuras hospitalarias solamente para dar cabida a algo que se creó por un casi capricho para dar respuesta. Teníamos un hospital, teníamos una torre en el Infanta Sofía totalmente construida y con posibilidades que no se quiso dotar. Teníamos un hospital que se podía simplemente haber rehabilitado, como era Puerta de Hierro. En fin, había muchas otras alternativas muchísimo más interesantes desde el punto de vista de una infraestructura a largo plazo. Se hizo el Zendal, bien está, pero yo creo que si se quiere aprovechar, efectivamente es un almacén de oficinas, para logística, se puede alquilar a Amazon. O sea, es un edificio interesante que responde a ese patrón, pero no mitifiquemos los logros del Zendal. Ahora te incorporo, Rahola, y es que esta no es la única noticia que conocemos hoy sobre el Zendal. Según ha publicado el Diario Público, el hospital de pandemias creado por Ayuso ha dejado de admitir pacientes para rehabilitación por falta de personal y material. ¿Cuál es la situación actual del hospital y de los profesionales del centro? Bueno, vamos a ver, el Hospital Zendal no tiene personal propio. Es decir, es un personal que se detrae de otros centros, de otros hospitales de la Comunidad de Madrid. El centro de gasto está situado aquí, justo en el Hospital La Paz, que es el que paga todas esas nóminas, pero cada vez que, digamos, si hay que incrementar el número de pacientes, hay que, digamos, retirar médicos, enfermería, fisioterapias u cualquier otro tipo de personal de los hospitales que ya están. Los hospitales en general están bastante justos de personal. Cualquier retirada de efectivos supone una merma en la capacidad que tienen para atender a sus propios pacientes en sus propias áreas. Es decir, el Zendal es un despropósito. O sea, es decir, lo mínimo que podían haber hecho era dotarlo de personal, pero ahora mismo ese es el problema. Entonces, si quieren ampliarlo y quieren hacer, lo que están haciendo es aumentando algunos pacientes, pero claro, el personal que hay en este momento no da abasto y hay quejas, y estas son las quejas que están ustedes viendo. Cuando en este momento, además, hay hospitales digamos que podrían hacer la labor del Zendal, como son el Hospital de Guadarrama, el Hospital de Fuenfría o el Hospital de la Póveda, que tienen camas
disponibles. O sea, tampoco ahora mismo tiene mucho sentido los pacientes que están en el Zendal. O sea, es algo muy difícil de entender. Pilar Rahola. A ver si puedo hablar. En cualquier... pues continuamos y no pasa nada. No, es que en cualquier caso, a mí me parece... ¿Cómo nació? Olvidémonos. Fue un momento terrible, se pueden cometer errores, se hizo lo que se pudo, olvidémonos. Lo que tú no puedes perpetrar es un despropósito después. Estamos hablando de la sanidad, un eje central del estado del bienestar. No puede ser que los profesionales de la sanidad estén tan agotados, que tengan tan pocos recursos, que tengan tantos problemas y luego encima que quieras cambiar la normativa para mantener un despropósito. Oigan, que la señora Ayuso se pasa la vida dando lecciones a todo el mundo de lo bien que va Madrid y de lo bien que va su gobierno. A los catalanes nos dice, os enseñaré nuestro modelo económico. Oye, pues gasta un poquito de dinero con la sanidad pública, que esto es fundamental. Es decir, cuando los profesionales te plantean en los términos que está hablando el doctor, es que el problema es enorme. Y si tú tienes un lugar donde no puedes tener enfermos porque no hay personal, porque no hay condiciones, porque la normativa del 80, que resulta que es más progre que la actual, la que quieren cambiar, no te lo permite, oye, huye de ahí. Tú no puedes perpetuar algo que no funciona en sanidad, que es un eje fundamental. Daniel. Es que me parece básico. Ahora Daniel te va a recetar algo para la voz, espera. Me han puesto una inyección de un Muchas masón gracias. o algo así. A ver, Daniel. Pero no va. Sí, Daniel. Sí, dígame. No, nada, no, que queríamos cerrar ya contigo por si querías añadir algún comentario. Sí, pues simplemente, efectivamente, la difícil situación que estamos atravesando en este momento en la sanidad de Madrid, creemos que la Comunidad de Madrid tiene que hacer un esfuerzo, tiene que involucrarse y apostar por la sanidad pública, para empezar por la sanidad privada, por la atención primaria, que lleva una huelga desde hace 3 meses, que el consejero todavía no se ha reunido con nosotros, con el comité de huelga y con los hospitales, porque la excelencia que se vende en Madrid de los hospitales tampoco es real. Se lleva a hombros del esfuerzo de los compañeros del hospital, con unos sueldos bastante precarios y bastante bajos, con una temporalidad muy alta que sigue sin resolverse y con muchos problemas. Es decir, en Madrid necesita una apuesta de verdad decidida por la sanidad. Somos la comunidad que menos gasta por habitante en sanidad, la que presume de aparatos tecnológicos punteros, pero luego tiene desasistido completamente lo que realmente atiende a millones de familias y a millones de madrileños. Entonces le rogamos tanto a la presidenta Ayuso como al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que por favor que se preocupen un poco más por la sanidad y que apuesten por ella, por la sanidad fundamentalmente pública, porque si hay una sanidad pública fuerte, también la privada se va a beneficiar y va a poder funcionar mucho mejor. Es decir, en nuestro modelo la sanidad pública es la que marca la tendencia y creemos que debe seguir siendo así, pues para Daniel, beneficio de todos, de pacientes y de profesionales. Daniel Bernabeu, muchísimas gracias por haber estado en Todo es Mentira. Gracias. Muchas gracias a vosotros.